¿Qué tal? Buenas noches. Bienvenidos al programa de esta noche de jueves en el que comenzaremos con una entrevista personal, en este caso al abogado Luis del Viso, para hablarnos de todo lo que tiene que ver con las herencias, y después abriremos nuestra mesa de debate, tertulia y análisis a tres invitados con los que analizaremos 4 temas que están siendo actualidad en las últimas horas. Bienvenidos al programa de esta noche. Aquí comienza una noche más cabecera y comenzamos. Bueno, pues comenzamos el espacio de esta noche, lo hacemos como siempre, o como casi siempre, con nuestra entrevista personal, con un tema, bueno, pues que atañe a muchos, por no decir a todos, porque quien no haya pasado por ello quizás esté pasando, y si no, buen seguro pasará, que es el tema de las herencias. Las herencias, como muchas cosas en esta vida, las hay de varios tipos, las que son tremendamente tranquilas, discurren, bueno, pues como el cauce de un río de agua mansa, y las hay tremendamente complicadas, pueden llegar a complicarse hasta límites insospechados. Bueno, quien sabe y mucho de este tema es nuestro primer invitado de esta noche. Se trata de Luis del Viso, abogado. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Gracias por traerme a tu programa otra vez con un tema pues, muy interesante. Un tema en el que o nos vimos o nos veremos. Evidentemente, todo el mundo va a pasar por ello. Claro. Porque ¿Qué son las herencias? Nuestros progenitores pues, fallecerán y nosotros falleceremos, y habrá que ver cómo lo podemos organizar. Claro. Vamos a ir llevando un poco de orden, ¿no?, en este asunto. Bueno, lo primero, vamos a decir el que testa, en este caso el que deja los bienes, y por otra parte vamos a diferenciar al que los recibe. Bueno, por parte del que deja los bienes, ¿testamento? Siempre. Vamos a tener una cosa en cuenta, aunque sea solamente por el mero hecho de identificar a los herederos. ¿Por qué? Porque si yo tengo testamento no tengo que hacer una declaración de herederos, con lo cual un testamento nos va a costar 50, 60 euros, una declaración de herederos se va a plantar en 200 y pico euros, con lo cual vamos a quitar ese gasto. Otra cuestión es que además seamos más ordenados y tengamos una capacidad para decir, pues esto para fulano, para zutano, o algo que es muy importante ahora mismo, que es, yo no quiero que mi hijo A, B, C o D tenga ni la legítima. ¿Eso es posible? ¿Desheredar es posible? Claro, correcto. Y la última interpretación que ha hecho nuestro Tribunal Supremo en el sentido de decir, a mí no me atiendes, no tengo ninguna relación contigo, porque tú no quieres verme, no te preocupes, que tú no vas a ver nada. Otra cuestión será que luego esta persona impugne, se metan follones para ver si puede demostrar, pero cuidado, con ese precedente de a mí quien me ha cuidado, quien me ha atendido es uno, otro, y luego pues a veces nos encontramos con el tío, el sobrino, que nadie ha cuidado y que acaba dejando en la herencia, pues como no ha tenido hijos, pues lo ha dejado a aquella persona que le ha atendido en el último momento, y ahí ha habido de todo en la Viña del Señor, y algún centro residencial de ancianos en el cual algún director se ha pasado un poco y ha llegado a coger lo que no debería, pero bueno, son cosas de la vida. No has atendido en vida, pues no te acuerdes de tus padres con todo el cariño una vez que falten, el cariño ahora en vida, que lo pueden ver, ¿no? Claro. Bueno, yendo al otro lado, a quien recibe, lo primero es aceptar o no aceptar esa herencia, ¿no? Bien. Tenemos que tener en cuenta que en la aceptación de la herencia nos vamos a encontrar con varias situaciones. Sí. Primera, aceptarla. Yo la acepto y lo que me estoy quedando es con todo lo bueno y todo lo malo. Yo puedo renunciar a ella. Perfecto. Si yo renuncio, pues pasará a mis hijos. Si son mayores de edad, podrán renunciar también, pero yo puedo renunciar y ¿qué pasa a mis hijos? Si yo renuncio y renuncian mis hijos, ¿a dónde va a ir? Va a ir a mejorar al resto de herederos, y si no hay nadie, pues acabará heredando el Estado, que es siempre el que va a quedándose con la herencia, siempre y cuando que nadie la acabe aceptando. Sí. Otra opción es que hay que tener más cuidado, es lo que se denomina la aceptación tácita, que es cuando yo cojo algo de la herencia. Por ejemplo, había un dinero en la cuenta y vamos a coger, esto tuvo mucha relevancia hace unos años, puesto que
establecimiento de sociedades de Asturias acogía a nuestros mayores en un régimen de atención completa, pero no existía la ley de dependencia, no había remuneraciones por la ley de dependencia, entonces lo que se hacía era, cuando fallezca este señor, lo que haya dejado en la herencia ha de destinarse a pagar su atención. ¿Qué pasaba? Que aquellos familiares que habían, entre comillas, repartido los pocos fondos que podía haber económicos, el Principado de Asturias iba y decía, no, usted acaba de aceptar la herencia porque ha cogido tácitamente, pero ha cogido el dinero, con lo cual usted va a pagar la deuda que hay con él era. Todo esto llevó a una reforma legislativa, ya que tuviera que recalcularse todas estas circunstancias, porque claro, había gente que había aceptado sin saber lo que había. Por otro lado, tenemos lo que es la aceptación a beneficio de inventario. ¿Qué quiere decir? Que yo voy a heredar solo si el activo es superior al pasivo. Es decir, si hay más bienes que deudas. Si hay más bienes que deudas, lo que quede. ¿Qué pasa si luego aparece una deuda que no contábamos con ella? Bien, lo más que puede pasar es que yo quede a pre, tenga que devolver lo que me dieron, pero nunca voy a perder. Que en la aceptación tácita y en la aceptación completa, lo que sucede es que si viene alguna deuda, pues te la comes. Es importante que hagamos una investigación, porque puede pasar que esta persona, pues ha fallecido, yo no tengo mucha relación con él, pero me ha puesto en el testamento y es posible que tuviera negocios que no le fueran bien, tuviera deudas. Entonces, dos opciones. Evidentemente, en un asesoramiento técnico, un abogado, ir mirando dónde puede haber problemas, mirar la documentación que pueda tener en casa, lo que tengamos acceso. De tal manera que podamos ir a la notaría y en la notaría podamos llegar y indicarle al notario que queremos aceptar el beneficio de inventario y que dentro de esta aceptación está el hecho de que tenemos conocimiento de estas deudas y si aparece alguna más, pues nada. Otra cuestión es que digamos, bueno, pues no voy a hacer ni una cosa ni la otra, me voy a quedar en stand-by sin aceptar, pendiente de qué? De que pasen los años y 4 años y medio desde el fallecimiento nos prescribirían los impuestos y 5 años después del fallecimiento nos prescribirían, si no antes, las deudas que no estuvieran ya previamente judicializadas. Entonces, ¿cuánto tiempo tiene que pasar entre que aceptemos y no? No, el que queramos. El que queramos. El que queramos. Imaginémonos que... El único detalle que hay, que es importante, es que la Administración va a llegar y nos puede reclamar, entre comillas, sin el conocimiento del fallecimiento, de los bienes y tal, y nadie ha aceptado la herencia, podría decir, oiga, aquí hay unos impuestos, si se pagan los impuestos, usted puede aceptar la herencia y puede seguir con ello. Si no paga los impuestos, vamos a entender que puede estar rechazando la herencia, entonces vamos a contar la herencia para que sea para el Estado. Y la plusvalía también. Correcto. 6 meses desde el fallecimiento para impuestos de sucesiones, 6 meses para el fallecimiento para la plusvalía. Hablaremos luego del impuesto de sucesiones, pero imaginémonos una persona que vivía con sus padres en un piso. Sus padres fallecieron y el piso, esta persona continúa viviendo en ese piso. Muy bien, duda entre aceptar o no aceptar. ¿Puede continuar viviendo en ese piso? Sí, puede continuar viviendo porque él está, entre comillas, como un ocupa. No tiene por qué ser una aceptación tácita. O en algunos supuestos, como nos ocurrió en el despacho, de que ya no es, el piso ya no es ni es de los abuelos, porque el padre no hizo aceptación de herencia ni hizo nada. Bueno, pues eso quedaría en ese limbo en el cual no estás aceptando la herencia, tú estás de ocupa. Vamos a suponer que los beneficiarios son, por ejemplo, 3, 4 hermanos. Bien, 2 o 3 de ellos, vamos a suponer que son 3, por simplificar. 2 dicen, renuncio. No, vamos a complicarlo más, ya que te tengo aquí y te puedes, y lo puedes desenmarañar todo. Uno dice, renuncio, no quiero saber nada. ¿Ese qué tiene que hacer para renunciar de manera efectiva? Ir a la notaría. Ir a la notaría, ir a la notaría para que quede constancia de su renuncia. No por nada, sino porque en ese momento ya queda claro de esa manifestación que ha hecho y la ha hecho ante notario. No vale un papelito de una esquina, no vale una declaración que haga, no, pues yo no quiero nada de la herencia, no. Tiene que ser la renuncia ante notario. Mira, yo tengo un asunto en el despacho en el cual un señor fallece y 20 años después de su fallecimiento
Hay un procedimiento penal, un procedimiento judicial abierto, era un aparejador de responsabilidad por unas cosas que estaban mal hechas, ¿vale? 20 años después, Resulta que paga la aseguradora de los arquitectos y se condena también a los aparejadores. Sí. Y ahora se encuentran los hijos con que tienen que una deuda de su padre de 300.000 euros, Es nada. que no está prescrita. ¿Y por qué no prescrito? Porque hay un procedimiento judicial abierto. Abierto, cuidado, vale, que, Hay un que procedimiento- paraliza dicha Claro, prescripción. que te Cuidado. está paralizando la prescripción. Bien. Porque aunque tú no estés en el pleito, están llevando la gestión con los herederos desconocidos de don fulano de tal. Claro, claro. En el caso hipotético que Espera, estamos lo que te decía. Y Sí. entonces, ahora, ¿qué puede hacer? Dos opciones. Opción A, cuidado con la aceptación tácita. Segunda opción, aceptar a beneficio de inventario o directamente renunciar. Pero teniendo en cuenta que teniendo hijos mayores de edad, tiene que renunciar él y los hijos, porque si no, su renuncia pasa hacia los hijos. Cuando el que renuncia no tiene sentencia o renuncian todos, lo que sucede es que mejora o acrecienta la herencia de los otros de los herederos. otros dos, en este caso. Vale, como el heredero A renunció, la parte de él pasa a los otros dos, pasa al heredero B y al heredero C, en este caso. El B declara que, bueno, acepto, pero acepto si hay un beneficio, si no, bien, y, oye, trabájalo tú todo, heredero C, que yo si hay algo ya repartiremos. No, cuidado, aquí hay una circunstancia que es importante, que es que no puede quedarse en una situación pasiva, pero lo que tiene que tener en cuenta es que esa opción de decir, no, porque todo esto va a llevar unos gastos y esos gastos van a ir a repartirse en proporción a la herencia de cada uno. Es decir, si somos dos, los gastos que se generan es a pagar por los dos. Es decir, que ya vas a tener un gasto previo, porque además yo como coheredero te puedo requerir a ti para ese gasto. O al revés, somos dos, tú estás ocupando la casa, yo no la ocupo ni me la dejas ocupar, es decir, estás haciendo un uso exclusivo y excluyente. ¿Qué sucede? Que yo llego y te digo, oye, págame el 50% del alquiler de esa vivienda, puesto que no me dejas disfrutar de ella, estás usando tú en exclusiva. Por eso es importante que el que pasa de todo, cuidado con él y que tenga en cuenta que aunque pase de todo, al final va a tener que pagar. Ah, es que no quedó nada y hubo que pagar. Claro, Haber renunciado. claro, haber renunciado, claro. O aceptación a beneficio de inventario. ¿Qué ocurre si hay deudas? Si la persona que falleció dejó deudas, en este caso. Claro, que te estás quedando tú con las deudas. Te llevas lo bueno y lo malo, a excepción de la aceptación a beneficio de inventario. ¿Qué es lo que se debe de hacer? Vamos al notario. ¿Qué riesgo tengo? Que tenga que devolver lo que haya cobrado, pero no me quedo con todo. Y otra circunstancia que puede haber es que lleguemos y digamos, espera, hay más deudas Sí. que bienes. Que bienes. Y entonces, alguno de los acreedores llega y diga, no, yo voy a concursar la deuda, la herencia, ¿para qué? Para que todos cobremos al mismo nivel. No porque uno haya demandado primero y otro después, salvo que sean créditos, perdón por la expresión, privilegiados, o sea, que sea una hipoteca, o sea, que lleve un privilegio. Me acuerdo antes, los demás cobramos todos a la vez, entonces nos repartimos lo que queda, no se lo lleva el que primero demandó. Claro. ¿Cómo saber si hay deudas? Porque quizás no lo supiéramos. Eso es lo más complicado. ¿Cómo lo vamos a saber? Bueno, pues básicamente de dos maneras. Una, evidentemente, ver la documentación que hay en casa. Si cuando llegamos a casa resulta que tiene 14 demandas del juzgado tiradas en un cajón, tiene requerimientos de pago, tiene inscripciones en los ficheros de morosidad, bueno, pues entonces. Otra cuestión es que, fallecido, yo pueda pedir esa información a los ficheros de morosidad que me pueden dar unos datos, al Banco de España que me puede dar otros datos. ¿Por qué? Porque esos ficheros, unos son de acceso público generalizado, pero tenemos que mostrar interés legítimo para que nos den el dato. Y de ahí poder saber lo que hay. Y otra opción, evidentemente la más habitual, es acercarse al juzgado o juzgados de donde viva o resida para hacer una investigación a través del decanato. Es decir, oiga, yo quiero saber qué procedimientos hay abiertos a nombre de mi padre en este juzgado. Me pedirán que acredite, evidentemente,
el interés legítimo por ser hijo, Sí. para ver qué voy a hacer con la herencia, y cuando llego digo, uff, pues tiene 14.000 pleitos, pues puedo ir mirando uno a uno para ver cómo están, porque puede que estén pagados, puede que haya una ley de segunda oportunidad, puede que fuera administrador y fuera concursado y las sociedades concursadas, pueden darse muchas circunstancias, pero tengamos la información que tengamos, vamos al notario, aceptamos a beneficio de inventario, y si alguien viene detrás, sacamos nuestra escritura y decimos, no, yo solamente hasta lo que heredé. Tiene que devolver usted el piso que lleva usted disfrutando. Vale, pero hasta lo que heredé. Yo devuelvo el piso, pero yo no lo voy a pagar por el uso y disfrute que he tenido de él, ¿no? Claro. Si esta persona tenía algún cargo en una empresa que era de su propiedad... Lo que te digo, puede haber un concurso de acreedores, puede haber. Entonces, ¿qué solemos hacer? Pues una investigación en el registro mercantil, para ver dónde figuraba esta persona como administrador. ¿Por qué? Porque puede suceder que figurara como administrador, como un asunto que tuve yo, en el cual el liquidador de la sociedad estaba fallecido. Entonces, llegamos hasta ese punto de decir, oiga, mire, el liquidador está fallecido, esta sociedad es así, para poder continuar con toda la sociedad. Pero es información que nos traslada el registro mercantil sin un gran problema y sin un coste muy elevado. Claro. Imaginémonos, preguntaba antes por el piso, que suele ser lo más común, ¿no? Pero vamos a ir a otro bien tremendamente común, como es el coche, como es el vehículo. Muy bien. Murió la madre, ¿vale? Y dices, bueno, cojo el coche de mi madre. ¿Puedo circular con ese coche sin haber aceptado? Volvemos a lo mismo. Estás haciendo un uso que ya se está quedando, pero básicamente es lo mismo. Estás de ocupa, no sabes, no tienes por qué saber qué es lo que ha pasado con ello, y sobre todo cuando tampoco el coche está a nombre de... Pero no podría venderlo, por ejemplo. No podrías venderlo, no podrías llevarlo al desguace. No podría ni llevarlo al desguace. No. Para poder llevarlo al desguace tendrás que renunciar a la herencia para que sea esta el que se encargue de él, o aceptar la herencia, beneficio de inventario, o aceptarla pura y simplemente. Aunque paradójicamente sí podría conducirlo. Sí, podrías conducirlo. Siempre y cuando que no pase nada, claro. No, aunque pase. Aunque tenga un accidente. Aunque tengas un accidente. Entonces, lo que puede pasarte es que luego lleguen los herederos y digan, oiga, espere un momento, es que este coche que lleva usted se prendió fuego. Y le prendió fuego por culpa suya, entonces págueme usted el coche. Claro. Bueno, pueden llegar a complicarse muchísimo las herencias. ¿Son de los casos más complicados que podéis llegar a tener? No es que el caso sea complicado, el caso suele ser sencillo. El problema es que en familia, y las herencias es un tema básicamente de familia, no hay razón, solo corazón. Ajá. Entonces te puedes encontrar, como sucedió a mí un cliente que quería discutir por un reloj de pared apolillado. Es que no vale lo que yo le voy a cobrar el reloj de pared. Y fue el que me dijo, el orgullo es caro, pero yo pago por ello. Y luego, ¿qué pasa? Pues desde ese punto hasta que puedes llegar al Tribunal Supremo. Yo tengo una herencia y llevamos 8 años con ella, y ya estamos en el Tribunal Supremo, que además se da la circunstancia anecdótica de que se le ofrecía, no me acuerdo bien, 40 o 50.000 euros para quitar el tema al principio del todo, y ahora mismo, aparte de gastos judiciales, ya le quedan 15.000. Claro. El impuesto de sucesiones, prácticamente inexistente en algunas comunidades autónomas, caballo de batalla en Asturias, donde todavía impera. Bueno, ¿esto es tanto como se dice o solamente afecta a los muy ricos? Hay de todo. ¿Dónde está el problema? El problema no está solamente entre padres e hijos, donde tiene que ser una herencia importante para que tengas que pagar en Asturias, porque ahora está en $500.000 euros por partícipe o por heredero, pero el problema no es ese, el problema donde viene es en el sobrino. El sobrino normalmente, salvo que tenga una situación muy holgada, lo que se va a encontrar es que tiene el piso del Tito, pero no tiene posibilidad de cogerlo porque no tiene dinero para pagar el impuesto. Claro. Y se encuentra con la circunstancia de decir, yo tuve un asunto que era en Madrid, era un pisazo en Madrid, pero eran sobrinos, y el coste del impuesto era tan elevado que tuvieron que renunciar a la herencia. Y estoy hablando en otros años, otros tiempos, y Madrid, porque aunque se está hablando, lo que se está reduciendo es en línea recta. En el momento que ya vayamos a los colaterales, claro, a tíos, línea recta decimos padres a hijos. Sí, padres a hijos o hijos a padres. Correcto. O nietos, ¿vale? Porque luego hay otro detalle que es importante, que es aquel padre que dice, mi hijo es un crápula,
pero mis nietos se lo merecen, entonces Claro. traslade la parte de la herencia, a excepción de la legítima, a los nietos. Salta una generación. Correcto. O un farmacéutico asturiano que también tuvimos en el despacho, que sabía lo crápula que era su hijo, que destinó el dinero a la formación de sus nietos, directamente. Toma, tal cual. Quería preguntar también, estamos tirando de la casuística, pero es que supongo que es la que se da al final en los casos, en las casas, ¿no? En los casos y en las casas. Vamos a suponer que con 2 hijos y 2 pisos para dejar en herencia, a uno se le deja un piso que está vacío y al otro se le deja el piso donde residen los padres, que está completamente amueblado, con todo lo que tiene uno en casa. Mira, ¿Le deja el piso con lo que hay, continente y contenido, o solo el continente y el contenido hay que valorarlo? Va a depender exactamente de cómo se ha redactado el testamento. Es muy importante la redacción del testamento. ¿Por qué? Porque si yo cojo y digo, a ti te doy en herencia el piso, perdón, en herencia no, el legado. Cuando determinamos, son legados, el heredero es un heredero universal. Entonces ya dice, el piso A para Juan, el piso B para Pedro. Bien, no he dicho nada, solo le estoy dando el inmueble. Ahora yo llego y digo, no, el piso A, con todo lo que hay, puertas adentro, quiere decir todo el mobiliario. Sí, correcto. Entonces, esa redacción es importante, es muy importante. Y a veces el notario nos asesora, pero estamos hablando de una declaración de voluntad. Tú puedes poner lo que te dé la gana. Yo siempre cuento la anécdota de que en su momento, cuando hice testamento, marqué un tutor para mi hijo y un tutor para mi hija, para el caso de que yo faltara. ¿Por qué? Porque entendía que dejarle los dos al mismo era muy complicado. Y me insistió mucho el notario. Acabamos, entre comillas, discutiendo de ello, hasta que le dije, es una declaración mía de voluntad. Usted pone lo que yo digo. Y luego, que venga alguien y lo impugne. Porque me decía, ¿ves que quieres separar a los niños y no te van a dejar? No me van a dejar si alguien va a impugnar los testamentos. Si nadie lo impugna, tiene una razón lógica, que se van a poder ver, que van a poder tener trato, pero que no puedo cargar al padrino de mi hijo con mi hijo y mi hija, y al padrino de mi hija con mi hijo y mi hija. Entonces, hicimos separación. Un tema que apuntaste y me parece tremendamente importante. ¿El notario tiene que reflejar fielmente todo cuanto digamos, o el notario puede negarse a decir, no, mire, bueno, señora, esto que me está comentando... El notario tiene que asesorar. Otra cuestión es que uno se ponga cabezón, y pueden pasar 2 cosas, que el propio notario, que vaya usted a otro notario. Correcto. Había un notario en Oviedo, que en paz descanse, el cual decía que lo que tú quisieras. Lo que tú quisieras. Y yo tengo la anécdota de mi querido padre, que iban a hacer un viaje largo y decidió hacer el testamento. Y dijo allí que le dejaba a su mujer hasta el momento de que no tuviera nueva pareja. Si se casaba o tenía... Dijo, no, mire, usted eso no lo puede poner. O si lo pone es nulo. Entonces puede poner usted lo que usted quiera. Pero el notario, la labor que tiene que hacer es de asesoramiento. Decir, mire, si usted quiere, por ejemplo, muy habitual, lo expliqué dando una charla arriba a padres de paralíticos cerebrales. Tienes el niño no va a tener descendencia, entonces tienes más hermanos, ¿qué quieres hacer? Pues déjale el usufructo vitalicio de todos los bienes al minusválido y a los hermanos la nueva propiedad. De tal manera que para hacer cualquier operación van a necesitar autorización judicial y que al fallecimiento los hermanos no heredan del hermano, que les abrazaría el impuesto de sucesiones, sino que los hermanos lo que hacen es consolidar lo que el padre les había dejado. Entonces, es muy importante que el notario nos asesore. 2 casos antes de finalizar. Imaginémonos un matrimonio donde uno de los cónyuges fallece y tienen un hijo, muy bien, pero el cónyuge que queda vivo inicia una nueva relación. No hay ningún problema. Al fallecimiento tenemos que liquidar, si hay sociedades gananciales, liquidar las sociedades gananciales o aquellas cosas que puedan tener en común. Una vez que tengamos hecha la liquidación de las sociedades gananciales, se reparte la herencia. Y puede tener una nueva pareja y con esa pareja más hijos y dará a la herencia la parte de ahí. Como imaginémonos que sale a la televisión, ¿no? ¿Quién es mi padre? ¿No? Bueno, pues ha habido gente que, también lo hemos tenido en el despacho, que fallece, no ha reconocido a su hijo y
por una prueba de filiación se acaba acreditando que es hijo. Bueno, pues mire, entra la herencia. ¿Cómo? Pues si sabía que existía y no lo puso solamente a la legítima, o si no sabía que existía porque hizo el testamento antes del nacimiento, pues no entraría como un hermano más al 50%, aunque estuviera sin nombrar solamente uno de los hermanos y no el otro. Claro, pero te quiero ir más allá. Ese matrimonio que uno de los cónyuges falleció y quedó pues una mujer viuda, por ejemplo, esa mujer viuda años más tarde conoce a otra persona. Dice, bueno, ahora vendo el piso y me voy de viaje alrededor del mundo con mi nueva pareja. ¿Puede hacerlo? Siempre y cuando que no tenga otros herederos. No, tiene hijos. No puede. Ajá. No puede porque los hijos tendrán la legítima estricta. Entonces ella tendrá como mucho el 50% propio y un porcentaje por el usufructo vitalicio, si está marcado en el testamento, o si no hay testamento, tiene un usufructo del tercio, es decir, un trocito en usufructo de la otra parte. ¿Pero quiere decir eso que puede tomar alguna decisión? Ninguna. ¿A dónde podría llegar si tuviera, por ejemplo, el usufructo vitalicio? Podría llegar a alquilarlo, pero nunca podría llegar a venderlo. Tendría que colaborar o renunciar o aceptar el resto de los hijos que son legitimarios y que heredarían por imperativo legal. Luis, apelando a lo que dijiste antes de puertas adentro, todos los bienes de puertas adentro, a la hora de hacer un testamento, entiendo que es recomendable, antes de ir al notario, ir al abogado y no creerse que soy el más listo del mundo y lo voy a dejar muy bien hecho porque yo soy el más listo del mundo. Vamos a ver, hay que tener en cuenta que el abogado puede sondear un poco más allá de lo que haga. Pero nosotros estamos haciendo una labor de colaboración con el notario. Evidentemente hay quien decide, no, voy al notario y se lo cuento todo y el notario me redacta lo que yo quiero. Bien, no me parece mala idea. Otra cuestión es que haya algún ámbito que el notario no conozca o que no se le diga. Claro, tenemos que, una opción o la otra, cualquiera de las dos es válida, pero siempre sabiendo que voy a terminar en el notario y que a lo mejor quiero poner una cláusula que este notario no me admite y hay otro que dice, bueno, yo le digo que esa cláusula no vale y usted la pone, allá usted. Le hago la advertencia de que esa cláusula puede ser nula, pero yo se la voy a admitir porque yo quiero que el cliente quede satisfecho en lo que pide. Yo le asesoro, pero cualquiera de las dos opciones es válida. Lo que suele pasar es que a veces en herencias importantes, pues sobre todo donde estamos hablando de sociedades, de acciones, de tal, pues a lo mejor un abogado especialista y fiscalista le puede llevar mejor que un notario, que a lo mejor hay operaciones, sobre todo a nivel societario, que diga, esto no lo tengo yo muy claro cómo habría que enfocarlo. Sociedades patrimoniales que suelen hacer cuando tengo mucho patrimonio, si voy por sucesiones directas, es posible que paguéis. Si hago una sociedad patrimonial y heredáis acciones, pues bueno, es posible que haya ahí una elusión fiscal y dentro de la legalidad pues no paguéis, puesto que lo que vais a declarar son las acciones y no los bienes de la sociedad. Claro. Y para finalizar, imaginémonos que la persona poseedora o propietaria de los bienes está en un geriátrico, está en una residencia de la tercera edad, con las facultades, bueno, vamos a dejarlo en un veremos, con las facultades mentales en un veremos. El último testamento es el que vale, es decir, tú puedes cambiar el testamento tantas veces como quieras. Bien, si hay 2, 3 hermanos, a la hora de cambiar el testamento, porque fue con un hermano, cogió a su madre, la llevó al notario, cambiaron el testamento, ¿los otros 2 hermanos tienen que ser informados? No. Entonces esto es una verbena, porque cada uno puede ir a coger a la madre y llevarla al notario. Bueno, yo te cuento la anécdota al revés. Mira, este es un señor verídico de notaría. Este es un señor que llega un día con sus sobrinos y les dice, os voy a dejar a vosotros toda mi herencia. Espero que me cuidéis cuando sea mayor. Y tal. Al día siguiente vuelve con sus otros sobrinos y le dice, oye, pero no digáis nada a vuestros sobrinos porque me llevo bien con todos y yo no quiero que nadie se sienta afectado. Y al día siguiente cambia el testamento y deja a todos por igual. ¿Buscando el qué? Que todo el mundo piense que van a ir a todo y van a cuidar del tío. Claro. Puedes cambiarlo las veces que quieras. ¿Dónde está el matiz? Oye, es que ahora ya mamá está muy mal y la llevo a última hora, pues puede llegar el notario y decir, yo no la veo con las circunstancias suficientes como para poder otorgar esta escritura de testamento y no le dejo. Normalmente, pues, suele hacer preguntas. Yo tengo en la anécdota a una señora que fue
la notaria y le dijo, ¿cuántos hijos tiene? Y dijo la señora, no tengo ningún hijo. Iba a hacer testamento a favor de su hija. Madre mía. Y dice, ¿cómo que no tiene ningún hijo? Y dijo la señora, no, no tengo ningún hijo. Y todos nos quedamos así. Y dice, no tengo ningún hijo, tengo esta hija. El primer momento fue tensión total. La señora está como las maracas de Machín y no se entera. Entonces, el notario puede tomar esa decisión de no tomarlo. Otra circunstancia es que no esté incapacitado o que incapacitado, que ahora ya no se llama incapacitación, sino se llama la curatela con medidas, en esas medidas esté que no puede hacer testamento. Porque ahora cambió la idea. Ahora todos somos válidos como antes y aunque tengamos una enfermedad grave, seguimos siendo válidos, salvo que hay una resolución que diga que necesitamos un apoyo para unas operaciones. Luis, el tema daría para tanto que casi te animaría que la próxima vez que nos veamos que continuemos por esto, porque claro, la casuística puede ser tremendamente extensa. Gracias por estar con nosotros esta noche. Juan, gracias a ti, sabes que me encanta estar en tu programa y es un gusto. Muchísimas gracias. Nos vamos ahora a publicidad, un momentito nada más, y volvemos ya con el tiempo de análisis, debate y tertulia. En un momento estamos de vuelta con ustedes. Hasta ahora. Bueno, pues después de esa entrevista que manteníamos siempre interesante con el abogado Luis del Viso, vamos a continuación en el tramo largo ya del programa, bueno, pues a mantener nuestra mesa de debate, de análisis y de tertulia. 3 invitados en esta ocasión, 4 temas a priori sobre la mesa que debatirán, como digo, nuestros 3 contertulios que paso a presentarles. Comienzo por este lado de la mesa, Luis Manuel López, presidente de la Asociación de Padres de Familia Separados de Asturias. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Junto a él, José Luis Felgueroso, abogado. ¿Qué tal? Buenas noches. Buenas noches, Juan. Y al otro lado, Miguel Martínez, organizador de eventos. ¿Qué tal? Buenas noches. Hola, buenas noches, Juan. Bueno, pues 4 temas, como digo, a priori sobre la mesa. Vamos a ver si nos da tiempo a abordarlos todos. Vamos a comenzar por el mismo que comenzábamos ayer, pero yendo un paso más allá, ¿no? Si ayer con nuestros invitados de la noche hablábamos acerca de la repercusión en sentencias que está teniendo esa ley impulsada por Irene Montero desde el Ministerio de Igualdad de sí es sí, bueno, o solo sí es sí. Bueno, pues en esta ocasión vamos a dar una vuelta más de tuerca y también, tal y como hoy refleja en la prensa, si nuestros invitados consideran que la ministra debería dimitir o ser cesada. Continuaremos hablando de una propuesta que lanza el líder de la oposición, el líder del Partido Popular, Alberto Núñez Feijóo, en la que dice que el Gobierno debería de no centrarse tanto en enfocar la compra de coches eléctricos, sino en incentivar la retirada de los coches con 10, 12, 14, 15 años de antigüedad de las carreteras españolas. Es decir, hacer un plan Renove con el cual, bueno, pues se pudieran ir sustituyendo los vehículos más antiguos. Continuaremos con una polémica que desde hace años no cesa en este país, que es qué hacer con el Valle de los Caídos. Bueno, pues parece ser que la presidenta de la Comunidad de Madrid, bueno, pues la señora Ayuso, pues lanza un plan con el objetivo de evitar la posible demolición de esa cruz tan enorme que preside dicho monumento en Cuelgamuros. Y finalizaremos con el mayor de los eventos que se produce cada 4 años, y no son las Olimpiadas. El mayor de los eventos deportivos que se produce cada 4 años es el Mundial de Fútbol. No vamos, lógicamente, a analizar a las selecciones que van ahí, porque para eso ya tenemos a nuestros compañeros de deportes. Lo que está dando mucho que hablar es la sede, Qatar. Bueno, pues se trata de deporte, se trata de negocio o se trata de aquello de poderoso caballero es don dinero y en Qatar tienen dinero por penitencia, en este caso. Bueno, vamos a comenzar con el tema de Irene Montero. ¿Consideran nuestros invitados, nuestros contertulios, que después de lo hecho, redactado, aprobado, propuesto por Irene Montero y aprobado por el Gobierno, por la mayoría en el Parlamento, y lo que está pasando, Irene Montero debería dimitir o ser cesada? José Luis, como abogado... Hombre, no, yo hablo a título personal, no como abogado, ni muchísimo menos. Lo que me parece es una falta de respeto total y absoluta, porque en un país donde no existe la separación de poderes, donde no existe un poder legislativo, un poder ejecutivo y un poder judicial total y absolutamente independientes,
mal vamos, mal vamos. Entonces, meterse con los jueces, decir que son unos incompetentes, unos señores que hicieron una carrera, que después hicieron una oposición, que después dieron la vuelta a España, valga la expresión, por distintos juzgados, y que le digas que es un incompetente, hombre, hay que tener mucho valor para decir eso. Entonces, la persona que dice eso, dice, ¿y usted qué currículum tiene? Bueno, vale más no meterse en eso, porque por lo que parece que cuenta, pasó de dependienta a ser ministro por la influencia de la persona con la que vivía o con la que convivía. Hombre, no es la persona más idónea a mi juicio. Porque claro, todas estas cosas no las puedes opinar porque enseguida te llaman o rojo o facha o cualquier cosa. Y claro, no, yo lo digo como ciudadano de a pie. Y a mí me llama la atención que te metas contra los jueces, como si los jueces tuviesen la culpa. Si tú no sabes hacer las cosas, el responsable eres tú. No le eches la culpa a nadie, y menos a los jueces, que yo entiendo que es que están por encima de todo la vida y por haber. Es más, el otro día se comentaba, y lo hago como inciso, que trataban de que no volviesen los políticos, los ministros, después de 2 años, vamos, que esperasen 2 años para volver otra vez. No, es que para mí no tenían que volver nunca. Un señor que es ministro no puede volver a ser juez. ¿Por qué? Porque siempre queda la duda. Y la mujer del César no basta con que sea honrada, tiene que parecerlo. Usted se acató las órdenes que le daba el presidente o el lucero del alba, ¿qué pasa? ¿Que de juez no las va a acatar? Hombre. Es el caso de Marlaska, en este caso. Bueno, Luis Manuel, ¿debería dimitir? Yo creo que sí. Si no dimite de esta, debería ser cesada. Pero no solamente por lo que ahora mismo tenemos encima de la mesa, sino por lo que ya llevamos tiempo sufriendo de un ministerio mal llamado de Igualdad. Curiosamente, yo no sé si los que estamos en la mesa o incluso las personas telespectadores se dieron cuenta de que desde que están criticando a los jueces de una ley que hicieron ellos, no lo olvidemos, una ley que hicieron ellos, no se utiliza el lenguaje inclusivo, no se dice jueces y juezas, se habla solamente de jueces. Es curioso, y es curioso la capacidad que tienen para pensar y no equivocarse y no decir juezas. En cambio, en otras ocasiones sí. Por tanto, yo insisto, si no dimite, debería ser cesada porque está haciendo un daño tremendo y lejos de buscar el cariño, de buscar el consenso entre muchas de las partes. Más bien yo estoy viendo que desde que está este ministerio y desde que está esta señora en él, se está enfrentando mucho más la gente. La gente está por un quítate para allá, ya salta, todo es machismo. Yo muchas veces en sitios a los que acudo pregunto ¿qué no es machismo? Y nadie me sabe contestar, porque absolutamente ahora todo es machismo. Y todo es debido a lo que hace esta señora y lo que hace el resto de personas que están con ella. Que lejos, como digo, de intentar solucionar problemas, los crean y los ponen encima de la mesa. Y eso creo que lo vemos todos, salvo aquella persona que no lo quiera ver, evidentemente. Comprendo. Miguel, cesada, dimisión, mantenerse... 100% comparto la opinión de los dos compañeros y voy más allá, es que es lo que dicen, lo que no puede ser es tener una ministra, una señora que ya no solamente todo lo que han dicho ellos, sino es que encima el problema ya no es el problema de la ley o de lo que ellas o de lo que plantean, que divide, como bien dicen, son leyes en la mayoría absurdos, sino es que encima no saben ni redactarlas. Es que el problema es que, claro, y acuses a los jueces de qué, de interpretar el qué, si la habéis redactado vosotros, es que lo que no puedes hacer es, como bien decía el compañero, tú no puedes echar la culpa a los jueces, es que los jueces son unos machistas, es que, no, la única realidad es que de un tiempo a esta parte, ahora mismo lo primero que ha pasado es que se están reduciendo condenas a señores que son violadores, que han hecho un montón de daños terribles, nadie dice nada, la culpa es de los jueces que interpretan una ley que has hecho tú. Yo debería de cesarse inmediatamente esta mujer o cesar o dimitir. Sé que no lo va a hacer, sé que tal, pero estoy con los compañeros en lo que no puede ser es convertir, desde que existe este ministerio, que yo llamaba antes de igualdad, que no esté, pero sí da porque hace, para mí, en mi opinión, mucho daño y mucha crispación y está generando efectivamente un odio que antes pues no existía o al menos no se transmitía ese odio. Claro que para mí debería de dimitir, no solo por esto, ha hecho cosas también mucho más graves y la ley del sí es sí implica, a poco que te la leas un poquito, pero que te leas bien la ley, como bien sabrá el compañero abogado,
es que la interpretación en jurisprudencia, en los tal, es muy amplia y es que hay cosas que esa ley es para analizarla punto por punto y comentarla porque hay cosas tremendas. Y un inciso. Sí. Hace nada leía, no sé si ayer o antes de ayer, una señora que cogió un neno, un bebé, que lo metió en una caja, en una bolsa, quedó asfixiado y tal. Yo eso no lo he visto absolutamente en ningún sitio, o si lo ves siempre hay un delirio, siempre hay una enfermedad mental o alguna historia de estos. Pero claro, ¿qué es lo que pasa si esto sucede en el caso de un hombre? Lo que estamos hablando, ¿no? Sé que suena, como decía el compañero, pues llámate que si rojo, que si facha, que si uno, que si otro, pero ¿y en la realidad? ¿Qué no hay machismo hoy en día? Hoy en día ya no sabes cómo te vas a comportar con nadie porque es que a la mínima te puedes meter en un problema. Y es tal, yo creo que debería de dimitir. Debería dimitir, parece que hay consenso, o al menos en la mesa, o al menos ser cesada. Y, José Luis, toda tu vida laboral como abogado has tratado con los jueces. Sí. La ministra dice, la ministra y sus ayudantes dicen, los jueces son machistas. ¿Los jueces son machistas? Hombre, en primer lugar, yo creo que poco pueden ser machistas cuando un porcentaje elevadísimo de jueces son mujeres. O sea, que machistas, que son mujeres machistas. Porque tú entras en cualquier juzgado y hay juzgados, porque antes era raro, poco a poco pues subiendo. Incluso yo lo vi en la facultad, pues cursos en donde había a lo mejor 2, 3 mujeres, en la facultad de Derecho me refiero, 2, 3 mujeres, 4, 5, 6, pero es que ahora vas y hay muchas más mujeres que hombres. Y en la judicatura, hoy por hoy, hay muchas más mujeres que hombres. Entonces, ¿dónde está el machismo de los jueces? ¿Dónde, que en los puestos más altos, es decir, en el Tribunal Supremo, bueno, porque tardas un tiempo en acceder allí, pero yo que los jueces sean machistas, yo no los veo. Vamos, nunca en mi vida los vi que fuesen machistas. Ahora, como decía, te decía que en esta mesa hace un momento, ¿qué se entiende por machismo? ¿Qué es machismo? ¿Qué para mí? Porque tengo barba es machismo. Hombre, las mujeres no tienen barba. Hombre, sí, la mujer barbuda venía en los circos. Yo tengo leído, pero yo nunca vi ninguna. Pero, te quiero decir, ¿qué es machismo? Lo primero que habrá será que definir eso, ¿qué es machismo? Y entonces luego después hablaremos si los jueces son o no jueces machistas. Yo entiendo que no son machistas, por lo que digo, no sé qué se entiende por machismo. Ahora, que tienes hoy que tener ir con pies de plomo, porque es que a la primera de cambio dices, coño, no, este es un machista, este es un rojo, este es un tal, te ponen un calificativo a la primera de cambio. ¿Usted qué? No, yo soy un ciudadano del mundo y punto. Es que no puedes opinar. Ya se trata de que hay ciertos temas, han conseguido, de alguna manera, que no puedas opinar absolutamente de nada sin que se te etiquete de algo. Y de entonces, claro, dices, entonces, ¿dónde estamos? A mí esto me recuerda estar viviendo una situación, yo no lo he vivido, evidentemente, por edad, la dictadura y demás, pero claro, esto me recuerda, es todo prohibiciones, es todo control, hay que controlar esto, hay que controlar esto otro, hay que tal, amparado todo en cosas que nadie niega que hay que eliminar y que por supuesto hay que combatir, como las violencias machistas, como todo, evidentemente, eso nadie va a estar en tal. Pero claro, es que todo se convierte automáticamente, todo se utiliza de una forma tan torticera que cualquiera que no esté en el carril o en el discurso oficial que se diga desde el gobierno, ya se te etiqueta de o machista, o homófobo, o todo lo peor. Y es una cosa que creo que es un problema que si no se le pone freno, si no se pone solución, esto va a ir a peor. Sí. Curiosamente, las estadísticas parece que dicen que las sentencias, en el caso de esta ley a la que estamos haciendo referencia, sí, las sentencias son, en su mayoría, sentenciadas por mujeres. Sí, sí, lo que decía. Si es que son más mujeres que hombres. Por mujeres. Sí. Y curiosamente intentan hacernos a la población que se deje, intentar convencer de que los jueces son machistas. Los jueces son personas como los que estamos aquí. Simple y llanamente. Y son seres humanos. Se pueden o no se pueden equivocar. Pero no olvidemos, y repito lo que decía al principio, no olvidemos que si se está haciendo mal esta ley, o si se está, mejor dicho, sentenciando por esta ley, es porque ellos lo hayan hecho mal desde un principio. Precisamente por eso. Si ellos lo hicieron mal de un principio, que no intenten ahora echar la culpa a los demás. ¿Por qué no? Porque ya asociaciones, por ejemplo, como la nuestra,
Ya lo dijimos en su momento, que era una verdadera chapuza esa ley y que iba a traer problemas. El tiempo es el mejor juez que existe. Acaba poniendo a cada uno en su lugar, como está pasando ahora mismo. Claro. ¿Consideran que ante un suceso como este, ante una ley tan fallida como esta, si esto fuese la empresa privada, esta mujer ya no estaría ahí? Hombre, bueno, no. Es que no estaban ni la mitad de los que están. En la empresa privada no están ni la mitad de los que están. Esto contribuye, extiendo la pregunta, ¿esto contribuye a esa desafección que se detecta entre la ciudadanía y los políticos, donde los políticos parece que caminan sobre las aguas, viven ajenos a la realidad y la gente está desafecta completamente de la clase política? Es decir, totalmente. Ve que no es un reflejo. Si tú cometes un fallo de esta magnitud en tu trabajo, lo más fácil es que salgas por la puerta, mientras que ellos... Bueno, totalmente. En la empresa privada, ¿tú crees que te van a permitir una cosa de estas? Ni en la empresa privada, ni en ningún sitio. Porque los errores hay que pagarlos. Te equivocas, lo primero que tienes que hacer es tener por lo menos reconocerlos. La honestidad de reconocerlo. Oye, me equivoqué. Exacto. Como si estamos ahora aquí y a mí se me escapa, pues no sé, un taco. Pues tienes que decir, oye, perdón. No, está muy bien dicho, ¿no? Como yo lo dije bien porque yo tengo la razón. Claro, no puedes ir por la vida así. No puedes ir por la vida así. Y cada vez menos, claro. El problema yo creo que desde hace mucho tiempo, y es una opinión muy personal, se está legislando por ideologías. No por el verdadero problema que hay en la calle. Porque cuando vemos a los políticos en la calle es cuando estamos en época de elecciones. Y es cuando entonces probablemente puedan oler el sufrimiento de la gente. Pero luego cuando ya suben arriba a la poltrona se olvidan del problema que hay en la calle. Y ahora hay problemas en la calle y nadie quiere hacer absolutamente nada de caso. Única y exclusivamente intentar implantarte, porque no pueden con un chip. Que al tiempo, hoy 17, al tiempo, veremos a ver, porque si no, te intentan por los medios de comunicación, en su mayoría que están todos subvencionados por quien ya sabemos quién, y en su mayoría intentan implantarnos su ideología, que no tiene por qué ser la mía. Y ojo, yo puedo querer implantar mi ideología, mis ideas, pero siempre desde la educación, nunca desde el odio, y ellos lo hacen desde el odio. Es que es muy perverso, es más perverso todavía, porque efectivamente no solamente intentan, yo que veo muchísima televisión, porque yo escribo libros, hago muchos trabajos en torno al mundo audiovisual, y claro, pues por trabajo prácticamente, pues tengo que ver muchos programas que no me gustan y demás, pero los ves, y cuando estás tan metido en el mundo como lo estoy yo, es que es asombroso, es lo que dice el compañero, te inculcan de una forma tan torticera una serie de ideas, que es lo correcto, lo que no es correcto, lo critican los presentadores, ellos son los que juzgan, ellos son los que al entrevistado o sea, me parece absolutamente torticero, y esto nos lleva a un tema muy peligroso que hay que controlar, es lo que yo digo. Yo creo que se debería de poner un freno, un coto, y ojo, que ya no estoy hablando solamente del gobierno, porque luego el tema que vamos a tocar también después tiene tela por parte de una persona de la oposición. Entonces, claro, dices, ¿en qué mundo vivimos? Hay problemas muy serios en la calle. Yo el otro día iba al supermercado y es que no puedes comprar. Yo estaba asustado con lo que costaban cuatro plátanos. Y después, todos los problemas que te encuentras en la calle, de todo tipo. Claro, los políticos están para precisamente facilitar y ayudar a la vida de las personas, no para hacer una ley mal redactada que te lleve a una interpretación de decir los hombres son todos malos o las leyes hay que rebajar las condenas, no lo sé, yo creo que nos estamos yendo un poco locos. Discúlpame, por favor. No solamente los hombres son malos, también son malos las mujeres que no opinan como esta gente. Efectivamente. También son malas esas mujeres. Llevadas, sí, señor. No solamente son los hombres, es que quieren crear el odio hacia los hombres, pero si una mujer no piensa como ellos, automáticamente también es malo, también es machista. Sí. Es que es curioso, o piensas como ellos o eres el enemigo público número uno y el enemigo a batir. Hoy mismamente un periódico de tirada regional, aquí en Asturias, decía un titular que decía: un ovetense ya tuvo una reducción de pena de 10 a 2 años por la ley la que estamos hablando. Y esa es la ley que hicieron ellos. Y ahora se quejan. Y ahora se quejan. Evidentemente, una persona que comete un delito tiene que pagarlo desde el principio hasta el final. Claro. Pero ahora se quejan porque está pasando esto. Eso lo hicieron mal ellos. Y vivimos un tiempo de feminismo militante selectivo. Voy a ver si me explico. Cuando surgió o cuando sucedió el caso de Alsasua, donde
Las mujeres de unos guardias civiles fueron agredidas por ser las mujeres de unos guardias civiles en un bar en Alsasua. No hubo manifestaciones por la calle y ahora con esta ley no está habiendo manifestaciones por la calle. Si esta ley lo hubiera impulsado un partido, por ejemplo, como pudiera ser el Partido Popular, ¿estaríamos ante unas manifestaciones del lema "nos quieren muertas"? Y Estaba demás? ardiendo España ¿Sí? entera. ¿Crees? ¿Dices? Sí. Manifestaciones. Si ahora mismo, voy a ser lo más explícito posible, Sí. si ahora mismo está gobernando cualquier partido, vamos a decir, el Partido Popular, que siempre fue, digamos, la alternativa de tal, un partido llamado de derechas o otro partido que no sea este, yo te digo que no solo por este tema, no había una sola, vamos, estaba la calle ardiendo. Eso te lo digo yo. ¿Coinciden? Sí, totalmente. Sí, sí, hombre, no cabe duda de que efectivamente estos tienen un poder, vamos, estos digo, los que en este momento gobiernan, tienen un poder de convocatoria terrible y la gente va. Pero yo recuerdo, yo puedo confesar, en mi vida no fui más que a una manifestación. Cuando estaba secuestrado Blanco, el concejal de Miguel Ángel Blanco. y fue la única vez que fui a una manifestación. Efectivamente. No volví nunca a una manifestación. Porque entiendo primero que no es la forma de arreglarlo. Porque la forma de arreglar las cosas es hablando, que es como se entiende la gente, y dialogando y tal. Porque salir en una manifestación... Yo recuerdo cuando la transición, porque claro, yo soy más viejo que vosotros, yo recuerdo cuando la transición, en donde yo vivía entonces en la calle Suárez de la Riva, y entonces por allí pasaban todas las manifestaciones. Y todos los sábados, que lógicamente ya entonces no se trabajaba, yo dormía la siesta porque madrugaba y tal, y entonces me despertaba la manifestación pasando por debajo. Y era una manifestación donde siempre ya llegaba a conocer a los que se manifestaban. Siempre estaban los mismos. Coño, mira, si este ya lo vi el otro día, y el otro también, y el otro también. Es decir, que hay profesionales de las manifestaciones. Bueno, igual que hay profesionales también pagados en las redes sociales. Ah, bueno, sin duda. También sin que duda. los hay, para intentar evadir un tema o intentar despistar y llevarte a donde quieres. Y hay gente que, lógicamente, entra al trapo y luego, de lo que era el titular de la noticia, vas leyendo comentarios y acabas vas por medio de la mitad y no tiene nada que ver con lo que están comentando en la noticia. Totalmente. Bueno, citaba Miguel el Partido Popular. Del Partido Popular vamos a hablar porque su líder, en este caso Alberto Núñez Feijóo, leemos hoy que lanza una propuesta que es, ante lo que considera que el gobierno está abocando pues a los compradores de coches a pasarse al mercado eléctrico, a adquirir vehículos eléctricos, dice que no, que mejor lanzar un plan Renove donde se retiren del parque automovilístico los vehículos que hayan cumplido 10, 12, 14, 15 y más años. Bueno, también como una forma de incentivar la producción, el potente sector de fabricación automovilística que hay en España, con distintas marcas y distintas factorías. ¿Qué les parece esto? Si tienes un coche de más de 10 años, que te subvencionen la retirada. Yo empezaría primero diciendo que probablemente lo que habría que hacer sería pintar carreteras y también destapar señales de matorrales que hay. Porque hay cada carretera que no puedes ver la señal, que no puedes ver el cruce, y eso parece que no se están preocupando. En cambio, sí se preocupan del consumo ahora. El gobierno actual dice que el coche eléctrico, está la electricidad ahora mismo como para comprar un coche eléctrico, además del precio que tiene el coche eléctrico. Por tanto, yo diría, en un principio, que lo primero que habría que hacer sería ponerse a renovar, a arreglar, a reparar, a cambiar muchas zonas dentro de nuestra carretera nacional, porque es un verdadero desastre. No solamente el pavimento, sino la pintura que no se ve, línea continua, línea discontinua, como decía antes, señales tapadas con matorrales, que no sabes si es un stop, un ceda al paso, un 60, un 70, un prohibido adelantar. Yo empezaría por ahí. Hombre, ahora viene el tema de los coches eléctricos. A mí me llama la atención lo de los coches eléctricos, porque recordaréis que hace unos años lo que había era que comprar coches de gasoil, porque el gasoil era mucho más barato. No hace muchos años. No hace muchos años. Y además costaban mucho más caros que los de gasolina. Sí, porque se consideraba que luego a la hora de llenar el depósito... Lo que no ganas por un lado, pues te lo llame y me encargaré yo de cobrártelo por el otro. Y entonces ahora yo creo que pasa lo mismo con los coches eléctricos. Dentro de 10 o 15 años o 20 años, no, los coches eléctricos ya no sirven. No, ahora hay que ir a los coches, no sé, entonces, ¿de qué serán? Entonces lo que hay que mantener es una línea y no engañar a la gente, porque lo que se dedica es a engañar a la gente. Es decir, no, ahora compra uno de estos, no, ahora este no sirve, ahora compra otro de este otro tipo. Ahora, es que
Yo lo veo que es total y absolutamente absurdo. Y me importa 3 pitos del partido que sea. Y además lo dice quien nunca militó en ningún partido político. Y espero morirme sin militar en ningún partido político. Porque no sirvo yo para estar en ningún partido político. ¿Por qué? Porque me gusta decir las cosas como son y punto. Miguel, Mira, el coche eléctrico, pasamos a ver es- si nos dan algo por el de 10, 12, 14. Mira, esto es una tontería, es otro de los intentos. Mira, el Partido Popular, centrándonos, como estamos hablando de este tema, el Partido Popular tiene un problema que siempre arrastró, digamos, a mí nunca me gusta hablar de izquierdas y de derechas, ¿no? Porque al final eso es como decir uno y tal, a mí me gustan las cosas lógicas. Habrá cosas que haga bien uno y habrá cosas que haga bien otro, exactamente lo contrario. Efectivamente. Pero siempre tengo un problema. Son incapaces de comunicar, aunque sea la mejor cosa del mundo, son incapaces de comunicar y de que algo salga, o sea, de lo que dicen suene bien. En este caso concreto, estoy de acuerdo con lo que decía el compañero, es que claro, vamos a ver, las carreteras están fechas un desastre. No tienes, hay cruces que son terribles. Hace unos pocos años que estaban hablando que si el híbrido no sé qué, que si el enchufable, que si el gas, del gas, de no sé qué, de no sé cuánto. Y ahora, no, ¿qué dice de quitar los coches que tengan más de 10, 14 años? Bueno, sí, si me lo compres tú, si me compres tú un coche de tal, voy cambiando. Yo creo que más bien, fíjate lo que te digo, esto quiero pensar que más bien responde a un fenómeno que hay nuevo y que yo reconozco, que es el que yo empleo y utilizo, que es el renting. Es decir, en lugar de coger y decir, vamos a comprar coches y estar pagando como toda la vida, pues una letra y tal y demás, pues ahora la gente cada vez más se tira, y yo soy el primero que lo tiene de esta manera, pues al tema del renting. El renting en el sentido de que tú tienes un coche un par de añinos, moderno, actual, guapo, equipado, estás pagando tu letra, solo tienes que preocuparte de echar gasolina porque todo lo demás te lo cubre el concesionario a los 2 años. ¿Qué es el coche, Miguel? Pues ya tanto. No lo quiero. Bueno, pues nada, ya lo venderé yo de segunda mano, a la toma otro, nuevín del todo. Yo quiero pensar que se pretende fomentar ese tipo de historia con las palabras que dice Feijóo, porque si no, yo lo siento por él, pero está diciendo una tontería, un absurdo, porque hay coches con 20 años que perfectamente están funcionales, que cumplen con normativas de todo tipo, y ¿por qué los tienes que retirar? Oye, yo entiendo que no tengas una C15 por ahí hecha polvo, tal, y que tengas que controlar un poco eso, pero ¿por qué los vas a retirar? Yo creo que responde todo a un intento por parte del partido de querer llegar a ese electorado, de hacer como faen los otros, mirar qué idea más guapa tengo de sostenible, del ambiente, de no sé qué, del tal, pero no la sabe vender. Si esto mismo lo dice Yolanda Díaz o lo dice Pedro Sánchez, te digo yo, que lo dice de una manera que a todo el mundo le parece, pues mira, sí, hay que retirar los coches porque son muy antiguos y tal. Pero es que la manera que lo tuvo que decir también, personalmente, primero arregla las carreteras, primero céntrate en las cosas que hay que tal, y luego ya los coches deja a la gente que elija el que quiera, que ya habrá problemas. Estamos pasando el carro delante de los bueyes en el tema del eléctrico, es decir, ahora mismo, si tú compras un coche eléctrico y vas de Oviedo a Madrid, tardas muchísimas horas, hay que parar a recargar, no tiene la misma autonomía, no tiene la misma potencia, pero es como te aboco a lo eléctrico, es decir, estamos queriendo... Además es sí, que No, no hay... aquí ahí el sí tema, que el sí tema o es sí. llevarte Más barato. Es que además no hay tantos puntos de recarga. De aquí a Madrid Pongámonos no que los ahora hay. mismo la gente tuviera poder económico y pudiera cambiar de vehículo a un vehículo eléctrico. Entre otras cosas, saber qué se va a hacer con las baterías de sus vehículos, que tampoco nadie habla de ello. Pero es que ahora mismo no hay para Tampoco recarga. se habla de dónde sacan la electricidad. Cuidado, hay mucha gente, mucho ecologista que piensa que la electricidad sale de los árboles. Cuidado, no, o sea, evidentemente. O de hacer una huerta. Pero y que, a ver, en una gran ciudad yo puedo entender que en una gran ciudad tipo Madrid, o no vamos a irnos lejos, aquí mismo en Asturias, que hay estas empresas, no vamos a decir nombres, pero hay unas empresas que tú puedes coger un coche por un ratín para ir de un sitio a un punto de tal y lo enchufes en esos sitios. Yo puedo entender que pueda ser una idea, aceptable para una persona que a lo mejor no tiene capacidad de poder tener un vehículo y tal, de acuerdo, pero el eléctrico, ahora mismo yo donde vivo, a mí tienen que valme más bajar en un burro, porque yo donde vivo no tengo yo vivo en un pueblo, es imposible. Te doy toda la razón a Miguel en lo que dices todo, desde principio a fin, de esto y de lo demás, igual a José Luis,
Pero es que es curioso. ¿Y luego apagan las luces a las 10 de la noche? Exactamente, es que no tiene sentido. O sea, es que son cosas que... Y luego apaga las luces, intenta ahorrar energía, intenta no gastar en calefacción, intenta... No lo entiendo. O sea, Sí, por una parte sí, por la otra no. ¿Cómo se llamaba esto? Alcochólicos, o no, ¿cómo era? Los chorrocólicos o algo así, que fue otra de estas locuras que sentó fatal a toda la gente con problemas de alcoholismo, de lo que sea, en la que nos echan directamente, te están diciendo, eres un derrochador, derrochólicos. Eres un derrochador, tienes que entrar aquí para aprender a tarde. Oiga, vamos a ver, que el precio esté caro, o sea, yo... Como que soy un derrochador. Es que es todo un dislate. O sea, todo es un dislate. Tratas de hablar de estos temas en serio y a mí me entra la risa, de verdad. Porque al final es que no se puede tomar en serio. Es incongruente. Es incongruente. No, lo que no cabe duda es que van cambiando según interés. Hablábamos antes, primero gasolina, después gasoil, ahora eléctrico. Seguro que el eléctrico dentro de poco te van a decir que bien pensado, el eléctrico no es la solución. Igual no, en algún... Supongo como pasa con la moda, la falda larga, la falda corta. Sí, sí. Para que son lo suficientemente listos para poner primero la corta que la larga. Porque la larga se puede cortar, pero la corta no se puede alargar. ¿Entiendes? En algún lugar he leído que incluso están pensando en estos coches eléctricos que no meten absolutamente nada de ruido, ponerles algo para que se oiga y evite atropellos. Por tanto, ¿quién es la persona lumbreras que hace un coche así y luego piensa que como no mete ruido trae problemas y ahora te hace meterte en otro gasto para ponerle un sonido, no sé cuál? Y el tema ya no está, que evidentemente esto todavía yo creo que le falta un largo recorrido al tema del eléctrico para ser fiable, pero no sé si veríais, creo que fue ayer o antes de ayer, una noticia también por televisión, creo que era un coche, no sé si era de Tesla, no sé de qué tal, el conductor, el coche no tuvo un fallo, llevó por delante, bueno, las imágenes son impactantes, terribles, se llevó por delante todo lo que encontró, hubo muertos y de todo porque no lo podía parar de ninguna manera, porque el coche era estos autónomos que tienen un piloto automático, que hay eléctrico, que tal, y acabó estampándose en no sé dónde. Entonces, claro, antes de querer vendernos algo, primero centra el tiro en lo que tienes, arregla las cosas como las tienes que arreglar y que luego, una vez que esté establecido, ya deja al consumidor que elija lo que él considere, que para eso seguimos en un sitio libre, ¿no? Claro. Bueno, el tercer tema que nos trae aquí esta noche, en este caso, citaba antes Miguel, bueno, pues ese poco poder de comunicación o falta de habilidad en la comunicación que puede tener en algún momento, o Miguel decían todos, el Partido Popular. Lo que verdaderamente aterra al Partido Popular ya desde tiempos muy antiguos es una manifestación. Bueno, una manifestación como la que sufrió o la que experimentó en sus carnes Díaz Ayuso en Madrid con el tema de la sanidad. Las manifestaciones de siempre el Partido Popular es alérgico a las manifestaciones. Cada vez que le plantan una manifestación, los cimientos tiemblan. Quizás Díaz Ayuso sea la más vacunada contra este tema de las manifestaciones y lejos de amilanarse después de las manifestaciones por la sanidad, parece que pone pie en pared y dice que cuidado con lo de derribar el Valle de los Caídos, que no, que hay otras alternativas. El Valle de los Caídos, o Cuelgamuros, bueno, pues está en el ojo del huracán desde hace ya bastantes años, con las exhumaciones, primero al anterior del anterior jefe del Estado, como decía nuestro entrañable profesor Fidalgo, en tiempos de su excelencia. Bueno, con más exhumaciones. ¿Qué les parece esto del Valle de los Caídos? ¿Qué futuro se puede dar a este...? No sé si entra en la categoría de monumento, sí, entiendo que sí. Es un tema complejo, es un tema complicado porque llega, en este caso, a gente que tiene una sensibilidad concreta, ¿no? Que le afecta una sensibilidad concreta. Yo, en mi opinión, simple y llanamente diré que forma parte de la historia de España y forma parte de nuestra historia. No tiene ningún sentido ni derribar la cruz, ni derribar nada, ni tal. Que lo que implica o significó o el significado que tenía o lo que pueda estar vinculado a una ideología, a una cosa que pueda ofender y tal, hay mil maneras de plantear. Jolines, en Italia el fascismo, ¿cuántos monumentos hay? En tal? Y están mantenidos como patrimonio que existe, tal. Hay una historia detrás, pues cuenta la historia que hay detrás, por qué se hizo, para qué se hizo, tal. Es un sitio donde la gente va también de turismo, es un monumento. Al final,
yo no veo necesidad de tener que tirar la cruz o de tener que... ¿Por qué? Otro acto más para poder decir, mirar qué buenos somos y qué malos eran tal. Bueno, vale, hay una historia. Yo ese sitio lo tengo clarísimo. Lo que haría sería simple y llanamente, quizás a lo mejor darle una vuelta de tuerca. No sé ahora qué connotación tiene o cómo está gestionado, ¿no? Pero simplemente un hecho cultural más, historia de nuestro país, que se explica a la gente que va allí, aquí sucedió esto se construyó por esto, en este marco histórico, en esto y esto y esto, y punto. La gente no es tonta, ya sabe distinguir perfectamente entre uno y otro, pero es que esto es lo que parece que nos quieren hacer tontos, como si el hecho de tirar abajo ese edificio vaya a solucionar algo que pasó hace 40 años. Bueno. Es que claro, no sé, yo creo... Hombre, lo que no cabe duda... Tú viviste en los tiempos de su excelencia. Y cuando tú viviste en los tiempos de su excelencia, cuando yo aquí la verdad es que el Valle de los Caídos, yo cuando lo conocí, porque lo conozco, gracias a Dios, me impresionó porque es impresionante, es una obra impresionante. Sí. Pero me impresionó también, no sé, las cataratas de Iguazú. Exactamente. No las conozco, pero te impresionan las pirámides de Egipto, las pirámides de Gizeh. Entonces, el querer quitar una parte de la historia, es que es absurdo. Porque entonces, ¿qué pasa? Que cuando la gente estudia y dice, no, y de 1936 a 1975, ¿en España qué hubo? No hubo nada. No hubo nada, no existió nada. Era la nada vacía, el vacío más absoluto. Es que es estúpido completamente. Es estúpido completamente. Claro. Que si lees sobre el Valle de los Caídos, hay de todo en la Viña del Señor, ¿eh? Quien era una explotación, que explotaban a los trabajadores, que tal. Y lees por otro lado que no, que la gente quería ir voluntaria. Oye, no, yo voy para allá, que se cobra mucho más que se trabaja, como se trabaja en cualquier otro sitio. 8 horas, que era lo que en aquel momento se trabajaba. ¿Dónde está la verdad? ¿Dónde está la verdad? Porque la verdad es la que es. Y claro, donde hay documentos no hay tutía. No puedes decir, oye, esto no es así, esto es así. No. Sácame un documento que pone, ¿esto qué dice? Así, pues es así, punto. Ponte para arriba y ponte para abajo. Entonces yo ahora querer ir contra eso es que me parece tan absurdo, tan absurdo, tan absurdo. Y bueno, ya derribarlo, eso ya sería la mayor locura del mundo. Porque primero yo soy enemigo de todo tipo de destrucción. Porque para destruir un papel, mis hijas se ríen de mí, me cuesta Dios y ayuda. Porque además soy de los que pienso, y cuando rompes un papel, al día siguiente es cuando lo vas a echar de menos. Exactamente. Coño, si yo tenía anotado aquí que... No, pues allí ese es justo el que rompiste ayer. Entonces, destruir las cosas es que a mí me parece absurdo, pero completamente absurdo, que no tiene ni pies ni cabeza. ¿Y a quién ofende la cruz? Pero si es que en el occidente la cruz va a existir siempre. Como en el oriente, en la zona de predominio del Islam, siempre va a predominar la media luna. Pero es que cuando pasen años y años va a seguir exactamente igual. Entonces es querer ir contra la corriente. Claro. Es que lo veo tan absurdo, y quien puede decir, no, es que eso hay que tirarlo porque eso es una provocación. Yo no entiendo que exista provocación de ningún tipo ni nada de nada. Es que además la ley, cuando lees que forma parte dentro de las leyes democráticas, es que no salen los medios de comunicación. Yo lo tenía por aquí apuntado, claro. Se pretende echar de allí a los paisanos que están allí, a la gente de los de la basílica, de esta y tal, echarlos fuera porque, claro, y es religioso. Se pretende, cambian sí el nombre, ya no lleva Valle de los Caídos, lleva el Valle de Cuelgamuros o de lo que sea. Hay que quitar la cruz aquella porque aquello y es simbólico de tal. Bueno, y es simbólico de tal, pero es que luego es que yo hilo temas, pero oye que ya sí, pero luego vamos a ser tan hipócritas de que los mismos que estamos defendiendo todas las religiones de tal, vamos a ir a celebrar el Mundial a Qatar. Entonces dices, es que, vamos a ver, no tiene sentido. Yo lo que dices, tío, hombre, esto es historia. Y el Valle de los Caídos es historia. Y es una construcción preciosa. O sea, tú cuando vas dices, joder, o sea, lo ves y dices... No, es impresionante. Es impresionante. A mí me resulta impresionante. Que esconda una historia... Jolines, pero esto es como si vamos a cualquier otro país del mundo... Yo ahí en lo arquitectónico y en lo artístico discrepo. Bueno, pero escúchame una cosa. ¿Para qué se hacían las pirámides también? ¿O quién les hacían? Los provinos se supone que aquellos que estaban tal, entonces tirámosles abajo. No me refiero a eso, pero me refiero a... Era esclavitud, porque las pirámides construyeron de aquella manera. Hombre, Diego Guapú, a mí la construcción, o sea, ya no te digo como una cosa de belleza, pero... Es guapo para grabar una peli de miedo. Y lo ves, bueno, pero que es un edificio que impresiona, ¿eh? A mí personalmente, como le pasa a él, a mí me impresionó.
que se Porque sale de lo normal. a mí me impresionó, eso sí. porque está allá arriba, andamiado en aquel sitio, y ves eso y dices tú, ostras, esto aquí para hacer esto, joder, lo que tuvieron que trabajar aquí, porque para hacer esto. Entonces, claro, me parece una falta de respeto el querer echarlo abajo ahora por, no sé. Lo próximo que va a ser la Universidad Laboral, que es la mayor obra civil que se hizo en España, y como viene también de donde viene, pues va a ser eso lo próximo. Es que yo opino como ellos, tanto como Miguel como José Luis. Es historia y no hay por qué atacar la historia. Para bien o para mal es historia y no tienen que borrar de los libros lo que ocurrió. Vuelvo a repetir, para bien o para mal. Pero yo insisto, como desde el primer tema que tratamos, el segundo y este que es el tercero, todo es por ideologías. Mañana que viene otro y la monta otra vez. Si tiran esta cruz, mañana pone otra cruz otro. O pone un helicóptero ahí porque le gustó por no sé qué. Es que todo es ideologías. No hay suficientes problemas en España ahora mismo, que hay mucha gente sin trabajo, pasando hambre, no llegando a final de mes, expulsada de sus casas porque no puede pagar la hipoteca. Que hay que gastar dinero en sacar a una persona como la sacaron, a otra persona como la sacaron, a otra más que la sacaron de otro lugar, también como la sacaron, y ahora mismo en pensar en tirar la cruz. Yo creo que el dinero se tenía que invertir en las personas que estamos o que están sufriendo ahora mismo en la calle, que al fin y al cabo es de donde sale el sueldo de todos ellos. Comprendo. En otros países, apuntaba Miguel, en Italia, monumentos Por que ejemplo. hay de la época fascista. En Alemania, Nuremberg, la tribuna que vimos 5.000 veces en 5.000 películas, donde el Adolfo Hitler se ponía allí a echar los discursos, se conserva, puedes visitarla, ¿no? Claro. te sacas una foto allí, Claro. y debajo, justamente debajo, por donde desfilaban todos sus miles de adeptos, que luego no había ninguno, pero años antes había miles, luego nadie se acordaba de nada y tal, vale, por donde desfilaban, yo cuando lo vi, había unos chavales jugando un partido de fútbol. Las porterías eran 2 jerseys puestos allí tirados y había unos chavalucos Se allí conserva, jugando un partido de que fútbol. se conserva y era Auschwitz. totalmente normal, ibas en coche, parabas, sacabas la foto. Fíjate, marchabas. Juan, que se conserva Auschwitz. Sí, efectivamente. Bueno, pero se conserva de otra manera. quiero De decir, otra se manera, conserva. a lo que voy, pero que Bueno, quiero decirte, debe a lo que conservarse, me por refiero supuesto. es que tú puedes conservar las cosas precisamente para que no se olvide precisamente lo que hay tal y como historia, y contar, y tener a alguien tal y contar lo que ha sucedido. Y esta es la historia que tiene este edificio, esta edificación, este monumento. Esta es historia, porque es historia que está ahí. ¿Qué quieres? ¿Borrarla? No tiene sentido. Puedes estar de acuerdo con ella o no. O sea, evidentemente fue una época difícil, fue una época de dictadura, pero luego los mismos que están criticando todo esto se entienden muy bien con otras dictaduras sin ningún tipo de problema y se entienden muy bien con tal. Aquí al final es todo, son cortinas de humo, es todo política, es todo ideología, es todo querer enmascarar los problemas reales que tiene la gente tocando temas que a ciertas personas les afectan mucho y que les dañan a lo mejor incluso a nivel de sentimiento. Entonces, de esa manera, ¿qué consigues? Atacar al sentimiento y el decir, vale, que hay un chambre en la calle, lo que tú quieras. No, pero es que esa cruz que enarbola el tema de que esto es tal, el Franco y tal y demás. Claro, ya el hambre ya lo ocultaste, ya estás con esos cortines de humo. Hombre, perdona que te interrumpa, hay una cosa que yo entiendo, que hay mucha ignorancia también. Porque También, yo recuerdo, bien. visitando en Ávila, en las construcciones de las iglesias que hay en Ávila, muchas de ellas tienen la tira de representaciones del yugo y las flechas, pero del yugo y las flechas de la época de los reyes católicos. Pues yo recuerdo estar visitando aquello y digo, "Oye, estos qué fachas son, todos con el yugo y las flechas, y venga con el yugo y las flechas, pero hombre, usted lo que es un ignorante, porque el yugo y las flechas no son de Franco. Exactamente. El yugo y las flechas son de los reyes católicos. Claro. Y el águila de San Juan no es de Franco. Claro. Y la cruz de San Andrés no es de Franco. Y yo no voy a defender a Franco. Exactamente. La verdad es que me dio un título, eso sí, yo el título me lo dio Franco, no sé si lo tendré que quemar. Ten cuidado, si van a por ti. El título lo ganaste tú, no te lo bueno, digo ya, él. ya, pero bueno, pero Claro. está extendido por su excelencia de Sí, sí, no. el jefe del Estado y su nombre es ministro de Educación y Ciencia. Es lo que lo es, y tengo que ponerlo de cara a la pared, porque... Bueno, si cuando ya escuchas o lees en medios de comunicación, perdona José Luis, que la seguridad social la hizo el gobierno que está ahora mismo Es que yo mandando me en parece tan España. absurdo, tan absurdo. Cuando escuchas eso y hay gente que todavía traga por ello, o es que no lee, o es que Meterse en ese quiere carro. tragar. Yo creo que lo que hay es mucha ignorancia. Mucha. Y ese es el terrible drama. Pero el drama es que ¿Ignorancia esa o ignorancia, interés? se fomenta porque Hombre, tú claro. coges un libro de texto. Yo tengo leído libros
que es alucinante, ¿eh? O sea, pero alucinante, tergiversan, según la editorial del libro, la historia de una forma en la que dices, es que es imposible, y la gente se lo cree. Claro. Y si encima tienes la mala fortuna de estar en un lugar donde haya una mayoría, qué sé yo, pues nacionalista, qué sé yo, de un montón de historias que empiecen a tergiversarlo todo todavía mucho más, pues nos encontramos con representaciones de la historia que no tienen nada que ver con lo que sucedieron, como bien decía este hombre. Es que claro, tú vas a un sitio, mira este símbolo, no, esto es un símbolo franquista, ¿no? Usted es un iletrado, lea un poco más de historia y sepa de dónde vienen las cosas. Lo que pasa que, bueno, y es lo que nos toca vivir. Los tiempos que nos tocan vivir vendrán marcados a buen seguro, porque al que le guste porque le gusta y al que no porque no va a poder abstraerse de ello, a no ser que sea una persona muy rara, por un evento de carácter mundial que comienza el próximo domingo. Acapara más atención incluso que las Olimpiadas. Se celebra cada 4 años y es el Mundial de Fútbol. En esta ocasión se celebra en Qatar. Por primera vez se va a celebrar en los meses de invierno, en lo que es el invierno europeo. Se para la todopoderosa Liga, las selecciones se desplazan hasta Qatar y allí disputarán, bueno, pues, los partidos buscando quién será la mejor de las selecciones para los próximos 4 años. Quién se alzará, bueno, con ese título mundial que en España, bueno, pues hemos podido alcanzar una vez en nuestra historia. No vamos a hablar de los equipos de si Argentina, España, Inglaterra, Alemania o cualquier otro, no. Hay polémica y el debate está en la calle sobre por qué el Mundial en Qatar, si Qatar es el lugar más idóneo, si por qué, cómo se construyeron los estadios, a costa de qué se construyeron los estadios, si los que gobiernan allí respetan las libertades, respetan todas las tendencias, bueno, pues en este caso ideológicas e incluso sexuales. Creo que quien lo resumió muy bien fue el entrenador del Liverpool, el señor Klopp, Jürgen Klopp, que dijo: ahora decimos de Qatar cuando ya se sabe que el Mundial es en Qatar desde hace 12 años, pero hasta ahora todos nos callamos la boca con que el Mundial era en Qatar. Y ahora de repente, bueno, pues hasta cantantes que iban a participar en la inauguración se bajan de ese barco. La última creo que ha sido Shakira, que iba a ir, pero al ver lo que decían sus fans, pues ha dicho que no acudirá a esa fiesta de inauguración. Tampoco va Piqué, por cierto. No va Shakira ni Piqué. En eso quedaron empatados. Bueno, Qatar, Mundial del deporte o del negocio. No, Poderoso caballeros don dinero. Permíteme una ironía y una pregunta haciendo un poco copia de tu trabajo, de tu fabuloso trabajo. ¿La ministra de Igualdad ha dicho algo sobre esto, sobre por qué España va a Qatar a jugar? Anda apurada con otra cosa, no lo sé. Anda apurada con otra cosa. No, porque hay que respetar, hay que respetar, ¿eh? Ya, hay que respetar en Qatar, hay que respetar todas las cosas. Ya. Bueno, veo que me habéis entendido los tres la ironía. Sí. Volviendo otra vez un poco a tu pregunta, yo sin ninguna duda, a ver, el deporte rey, todos sabemos que es el fútbol y es un negocio puro y duro. Y si se hace en Qatar ya sabemos por qué es, ¿no? Nos imaginamos. Por tanto, bueno, pues se hace ahí por intereses económicos, evidentemente. Claro. Sin ninguna duda. Hombre, yo creo que lo que es llamativo es que se llame Qatar. En Asturias, por Qatar, todos entendemos ordeñar a la vaca. Circula un meme por ahí. Todos entendemos ordeñar a la vaca. Y allí se ordeñó a la vaca bien ordeñada. Todavía el otro día leía y daba nombres, y decía que el mayor causante todavía ha sido Platini, que entonces era el presidente de la UEFA, que se había forrado con la cantidad de millones que cobró, porque allí repartieron millones como nada, porque eran repartir millones como nada. Y para que en Qatar se mueven en un medio de vida que no tiene que ver nada con nosotros. Y ahí tienen los millones, tienen petróleo, el petróleo lo vendes al precio que te da la gana, cuando tal, bajas la producción, cuando no, subes el precio, haces todos los campalaches que quieres y entonces hay dinero, todo lo que quieras y mucho más. ¿Por qué fue a Qatar? Por eso. Y la mujer está oprimida, muy oprimida, que hay que decirlo, bueno, hay que decirlo en voz alta. Eso, pero en todos los países musulmanes. Ya, evidentemente, pero ahora estamos hablando de Qatar y por eso me llama mucho la atención y vuelvo otra vez a tirar de la ironía que la ministra de Igualdad no haya dicho absolutamente nada. Por tanto, aquí manda más la ideología que lo... manda más, lo económico que la ideología, en este caso. Yo lo llamaría el Mundial de la hipocresía, trayéndolo a nosotros, lo que es España, ¿vale? El resto del mundo y tal. Los mismos
los mismos, como lo decía yo antes al principio, que critican todo este tema, que si el feminismo, si la homofobia, que si tal, que si cual, que si los derechos de que yo leía el otro día una noticia que ya visteis de tratar que me parecía terrible, de que ibas al paro y si tenías que decir que si eres homosexual o trans, tal, que tienes... Bueno, en fin, no lo vamos a comentar. Pero el caso es que dices, es una hipocresía absoluta. Lo que dice este señor, yo me dedico a los eventos. Sí. ¿Qué tiene en Qatar? Dinero. ¿Qué había en Johannesburgo? Dinero. ¿Y qué había en todos los sitios tal? Dinero. Pues ya está, la FIFA, quien organice esta historia, va para allí, hay un dinero, hay unos señores que te ponen lo que quieras, que necesites, pam, 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 y si tengo que construir un campo de fútbol en medio de un desierto, lo construyo. Pero yo quiero que tal, porque eso me va a traer gente, eso me va a traer un montón de historias y tal. Lo que decías tú, se sabe que ya en Qatar ya desde hace un montón de años. Sí. Y en Qatar es un país, como decía el compañero, donde la mujer está oprimida, donde, por supuestísimo, ni se te ocurra decir que pueda ser homosexual, donde hay una serie de cuestiones que nosotros no tragamos por ella. Bueno, pues responde única y exclusivamente a un tema económico. Punto, pelota. A partir de ahí, ¿qué sucede? Que como ahora mismo coincide que estamos en esta vorágine de vender, el feminismo y demás, ¿qué va a hacer este gobierno ahora mismo? Claro, ¿qué hace? Dice que no, y que putea a todos los que nos gusta ver el Mundial y disfrutar de la selección y tal. Pues nada, a callar la boquita y a respetar, como cuando quieren imponer cosas de decir, no, es que las niñas que vienen de otros países musulmanes tienen derecho a llevar el turbante aquí en las escuelas de aquí y tal. ¿Cómo que el derecho? O sea, es decir, ¿eso es un derecho? ¿Eso no es para mí una imposición? O sea, pues esto es lo mismo. Es un mundial que responde única y exclusivamente a intereses económicos, pero como lo lleva siendo ya desde hace un montón de tiempo. En Johannesburgo, yo recuerdo, una pareja amiga mía fue a Johannesburgo, yo iba a ir ese año al mundial, no pude por un tema de salud. Fue esta pareja. Me decían que desde el hotel donde se alojaban, que no podían salir del hotel, les decían allí, decían, no salgáis del hotel, en un hotel de estos de lujo y demás tal, les transportaban en autobús hasta donde estaba el estadio de fútbol, en medio de imagínate, la Cañada Real, donde la gente, cuando hay un autobús en los que los habitantes de allí les pedían dinero, les clamaban dinero, se lanzaban al autobús, porque era como ir, imagínate, por un camino de barro hasta el campo de fútbol que estaba en medio, pues imagínate, de una Cañada Real, y les decían a los que estaban en el autobús, no se os ocurra dar nada porque se matan entre ellos, solamente para coger un euro o por coger tal. Entonces, a esos niveles llegamos, eso no te lo van a contar en la tele. Entonces, claro, ¿a qué responde? A una cosa económica. La organización necesita tal, y si, no sé, España, Francia, cualquier otro país considerado evidentemente libre y demás, ofrece más que Qatar, el Mundial se hará ahí y punto, pelota. Claro, cuando el mundo estaba dividido en bloques en la Guerra Fría, cuando había las Olimpiadas, por ejemplo, en Moscú, creo recordar que fue en el año 1980, había países que no acudían a esas Olimpiadas, tipo Estados Unidos, por ejemplo, no llevaba sus atletas. Después los países del bloque comunista en la órbita de Rusia, cuando las Olimpiadas eran en Los Ángeles, no acudían con sus selecciones, muchos de ellos tampoco boicoteaban. Sin embargo, el Mundial de Qatar, ninguna selección lo ha boicoteado. No, porque hay mucho dinero. No ten en cuenta que hay mucho dinero por el medio. El pan y toros que decían los romanos existe. Y entonces te untan, te dan mucho dinero, lo que hablábamos antes, desde que fue presidente de la UEFA, Dios me perdone, yo digo lo que pone la prensa, no me invento nada. El Platini que cobró la tira de millones. Claro. Aquí el presidente de la Federación Española, el otro día parecía que se había dado no sé cuánto a Piqué, que si Piqué había dado. Entonces, cuando el río suena, agua lleva. Claro. Entonces, ¿qué pasa? Que si tienes toda esa cantidad de dinero, pues puedes hacer lo que te dé la gana. Tienen petróleo, son países en los que tenemos tratos comerciales muy importantes, que se depende el mundo entero de ellos para un montón de cosas. Fíjate Dubái, fíjate un montón de países que todo el mundo tiene idealizados. Dubái, qué maravilla, que el mundo de la riqueza, si supieras lo que hay en Dubái. O sea, quiero decirte, pues no hay otra. Al final es lo que hay, tragar y punto. Puro dinero, pura economía. Total. Y no hay otra cuestión. A partir de ahí, sí es curioso lo que dices de lo de las elecciones y tal. Nadie boicoteó. Sí, eso sí que es curioso. Pero incluso deportistas. Creo recordar, porque yo era muy niño cuando aquello, Johan Cruyff no acudió
a título particular, al Mundial de Argentina 78, porque estaba bajo la dictadura de Videla y él dijo, pero mira, no voy con la selección de Holanda, y no fue. Pero yo la selección de Holanda se plantó en la final, perdió la final contra Pero Argentina. Juan, yo solo puedo entender. Y Cruyff no fue, porque dijo, tú tienes... están con la dictadura de Videla. Pero ahora ningún jugador se ha negado a ir. A ver, yo lo puedo entender porque tú tienes a lo mejor unos principios muy básicos y dices tú, pues no me niego y tal. Yo lo puedo entender, estás en tu derecho como jugador. Sí. Pero ¿qué derecho tiene la gente a criticar y a destruir a Shakira o a otro cantante, a otro trabajador que vaya allí a ejercer una labor de apertura, de cantar y demás, y atacarse como se atacaron a estos artistas porque se hacen cantar? Somos hipócritas. Pero si los mismos que la están atacando van a ver el partido de fútbol, van a ver a la selección española y van a disfrutar con ella y van a tal... ¿Qué culpa tiene la señora Shakira o el otro tal de que le inviten a cantar? Es como si yo soy cantante y me invitan a cantar. Me invitan a cantar. Bueno, invitan encima, cobrando, cuidado. Pero ¿qué culpa tiene? O sea, ¿cómo sería el acoso para que cantantes que no cobran precisamente 4 duros decidan, no, que va? No, yo no voy a cantar allí porque, claro, es que me parece de una hipocresía absoluta. O sea, Shakira o quien sea va a hacer su trabajo, a cantar. Se le paga por ello y punto. En Qatar, en África, en Luarca o en Candás. Pero La veo. pero va a cantar. En San Timoteo la veo. Y sin embargo, fíjate el ataque que llevan esta gente. Es hipocresía pura y dura. Comprendo. Bueno, así todo, el Mundial está en marcha, comienza el domingo. Antes de despedirnos, sí os voy a pedir, no vamos a entrar en materia futbolística, pero sí os voy a pedir un ganador de este Mundial, Luis Manuel. Hombre, yo me gustaría que fuera España, sin ninguna duda. Hombre. No sé quién va a ganar, pero yo como soy español, me gustaría que ganara España. Que ganara España. Pues yo no tengo ni idea, porque no lo pienso seguir. Veré algunos trozos, porque yo entero no lo aguanto tampoco, y veré algunos trozos. Oye, pues si gana España, pues como bien dices, pues mejor que gane España, que somos nosotros. Pero no me va a quitar el sueño. No te quita el sueño. Ni si juega la final o si no la juega. Bueno. Exactamente igual. Yo quisiera que ganara España, quiero que gane España, pero no sé por qué me da la sensación que va a ganar, fíjate, yo voy a mojarme, Argentina. ¿Por qué? Pues no solamente por una cuestión muy sencilla, es el último Mundial de Messi, igual que va a ser el último para Brasil de Neymar, de unos cuantos más que ya va a ser el último, entonces yo creo que por ahí van en los tiros. Quizá España gane en el siguiente, a lo mejor tal, pero ojo que Luis Enrique se nos pone de streamer y eso sí me va a molar, ver ahí cómo comenta los partidos cuando esté ahí, Bueno. a ver qué pasa. Voy a coincidir plenamente con Miguel. Me gustaría que ganase España, pero apuesto por una victoria de Argentina porque es el último Mundial de Leo Messi. No sé, y, apuesto por una victoria de Argentina si no lo gana España. Preferentemente, lógicamente, que lo gane España en este caso. Pues muchísimas gracias a los tres por estar con nosotros esta Gracias noche. a ti. Me despido en sentido contrario Gracias. a como presenté. Miguel, muchísimas gracias. A ti, Juan. José Luis, muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Muchísimas Gracias a ti, bien gracias. hallado. Como gracias también les damos a ustedes por estar una noche más con nosotros en este caso. Qué buen cambio de cámara profesionalmente me quedó. Volvemos el martes con nuestro tiempo de entrevistas. Hasta entonces, gracias por su atención, buen fin de semana, buenas noches, ánimo y adelante.